Que no, si me falla baja corriendo. ¿Dónde voy aquí? Sí, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a... ¿Sí se oye el micrófono? ¿Este se oye? Bueno. Vamos entonces a comenzar esta sesión dedicada a la educación a distancia. A la educación continua, perdón. Estoy con la educación a distancia. El tema entonces, la educación continua. Entonces, saludamos a quienes nos acompañan desde las sedes a distancia, que son la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto de Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y por webcast está con nosotros la Universidad Autónoma de Yucatán. La doctora Judith Zubieta, que es una de las coordinadoras de este módulo, nos va a presentar a nuestro ponente, el maestro Moreno. Muchas gracias, doctora Alcántara. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Y es mayor mi gusto porque tengo el honor de presentarles al maestro Alberto Moreno Bonet, quien es toda una figura en la ingeniería en nuestra universidad. Entonces, me voy a permitir darles unos cuantos datos, unas coordenadas de la biografía y de la trayectoria extensa y muy rica del maestro Moreno Bonet, quien inicia sus estudios como ingeniero civil, pero acaba coqueteando con varias áreas adicionales a la ingeniería civil. Él realiza en la UNAM su licenciatura y también una maestría en ingeniería, además de que ha realizado muchos estudios de posgrado muy diversos, tanto en el país como en el extranjero, sobre temas relacionados con la planeación, la administración, los sistemas, finanzas y algunas disciplinas afines. En la docencia, el maestro Moreno Bonet ha sido profesor de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería, en donde inició los cursos de probabilidad y estadística, y también de la División de Ingeniería Civil y Geomática en el Departamento de Sistemas de Planeación, y en 1965 fue invitado por el ingeniero Javier Barrosierra para iniciar, junto con otros profesores, la maestría en planeación en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. Un año después, también inició la maestría en investigación de operaciones, y estoy segura de que muchos de ustedes han oído hablar de estos dos posgrados que se han distinguido desde sus inicios por su alta calidad. Desde el principio han sido partícipes del padrón de posgrados de calidad del CONACYT, y así siguen siendo. El maestro Moreno Bonet también fue iniciador de los cursos de análisis de sistemas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Durante sus 52 años de magisterio en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, o sea que ya celebró las bodas de oro Ya las pasé. con la universidad, el maestro ha impartido numerosas asignaturas, cursos de actualización para profesores y conferencias en instituciones de educación superior nacionales y en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, otros países centroamericanos y de Sudamérica, lo mismo que España, Estados Unidos y Canadá. Así como en la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, la NUYES, la ANFEI, la UNESCO, la Federación Mundial de Asociaciones de Televisión Educativa Iberoamericana. Entre los múltiples premios que el maestro Moreno Bonet ha recibido está el Premio Nacional a la Docencia
que otorga el Colegio de Ingenieros Civiles de México y el reconocimiento al mérito académico en el 2006 que otorga la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, la ANFEI. Durante su vida profesional como consultor y como funcionario público, ha dirigido numerosos estudios en el país y en el extranjero, incluidos varios dedicados a la planeación, al diagnóstico, operación y evaluación económica y financiera de proyectos de infraestructura y de sistemas de transporte marítimo, aéreo, terrestre y multimodal. También ha participado en estudios econométricos y de factibilidad de proyectos públicos y privados, ha participado en el diseño de sistemas de información ejecutivos y operativos, así como en estudios de gran visión y planeación regional y urbana. Algunos de los proyectos en los que él ha participado y que él ha dirigido han sido proyectos específicos para las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Obras Públicas, el Departamento del Distrito Federal, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, Colgate Palmolive, o sea que no solamente en el sector público, sino también en el privado, y también dentro de su involucramiento con proyectos en el extranjero está su participación con el Ministerio de Comunicaciones y Transportes de Venezuela, con Pemex, Nacional Financiera y otros organismos públicos como por ejemplo el Banco Mundial. Entonces, como ustedes ven, la trayectoria del maestro Moreno Bonet es muy amplia en el sector académico, en el público y en el privado, y es para nosotros un privilegio tenerlo esta tarde abordando el tema de la educación continua. Muchas gracias, maestro, y bienvenido. Es usted muy gentil, doctora. En realidad, para mí ha sido una distinción y un honor el que me hayan invitado a participar, mediante unas cuantas palabras que seguramente les van a aburrir, pero en el pecado va la penitencia. Así que agradezco a los organizadores, saludo a los asistentes y a los que están conectados a distancia en diversos estados de la República, y que me da mucho gusto el que puedan oír unas cuantas palabras que, como ya dije, seguramente les van a aburrir. Agradezco también la presentación, que seguramente la hizo extensa la doctora para que yo hable menos, para que mi plática sea más corta y haya oportunidad de que no huyan todos antes de que termine. Dicho esto, como generalmente no puedo estar sentado, me voy a poner de pie. De esta manera, no sabrán ustedes si ver la proyección o verme a mí, y eso generará confusión, porque profesor que no genera confusión, pues no es buen profesor. Lo primero que se van a preguntar, bueno, ¿y por qué se va este señor al siglo XVI y nos dice algo que sabíamos desde hace mucho? Que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México es la más antigua de América. Bueno, se disputa con alguna de Perú, pero desde luego que ganamos nosotros. Espero que no haya un peruano y se suscite entonces la polémica. La Facultad de Ingeniería, a pesar de que tiene más de 200 años, se inició en el Real Seminario de Minas, un bello edificio construido por Tolsá, que está en la plaza que así se llama, Tolsá. Hasta 1972 logró ser facultad, ya que se logró desarrollar la división de estudios de posgrado y sacar los primeros doctores. Los primeros cursos de actualización se dieron en 1962, hace nada más 50 años. Pero como dijo la maestra Subieta, tengo 52 años de profesor, y se equivocó. Tengo 56 años de profesor, ¿sí? Yo creo que
que no debía de hacer la corrección porque me van a ligar más con la prehistoria. En 71 se fundó el Centro de Educación Continua, que dependía de la División de Estudios de Posgrado, y en 80 se le dio la categoría de división ya autónoma, y su sede fue justamente, y sigue siendo, el Palacio de Minería, en el centro, que les recomiendo ver, asistir, ir al salón de actos, que es precioso, esas esculturas son dignas de verse, ir a la antigua capilla, varios salones, y la arquitectura pues es monumental. Le dije, doctora, que iba a mover el micrófono y entonces ya no me iban a oír. Voy a dar estadísticas hasta el 2007, porque de esas estoy totalmente seguro, ¿sí? Hasta el 2007 se habían actualizado a más de 200,000 ingenieros. Tuvimos estudiantes de más de 15 países latinoamericanos. Se impartieron más de 5,000 cursos abiertos. Participaron 86,600 estudiantes, con un promedio anual de 715 profesores. Asistieron 350 profesionales de diversos países latinoamericanos y se impartieron más de 50 cursos institucionales, de los cuales hablaré dentro de un momento. Y esto es importante, se impartieron 266 cursos a distancia, incluyendo varias maestrías, varios diplomados, varios objetos de aprendizaje y cursos cortos. Tenía que presumir un poco. Pero ¿cuál es la misión de la educación continua, incluso quitando el título de división? Pues es proveer a la sociedad formación permanente, actualizada y adecuada a sus necesidades y peticiones. Ya se habla ahí de formación permanente. La educación permanente tuvo grandes críticos y detractores hasta mediados de los 80. Después ya fue aceptada. Y es lógico porque el paradigma ha cambiado. Cuando yo estudié mi carrera, no hagan cuentas, ¿sí?, se pensaba, estudio una profesión para ejercerla toda la vida, pero el paradigma actual es, aunque con las mismas palabras, totalmente distinto. Hay que ejercer, para ejercer una profesión, hay que estudiar toda la vida. Imagínense el cambio tecnológico. Cuando yo estudié, pongo ese ejemplo, pero hay muchos que estudiaron junto conmigo, dedicaban 6 meses a enseñarnos regla de cálculo, ¿sí? Para mí fue muy satisfactorio. Era yo muy joven, me ponía mi regla de cálculo en la camisa, me cruzaba a filosofía y en lenguaje académico tenía un pegue que para qué les cuento. En aquel entonces, el que una persona joven estuviese en ingeniería era una recomendación. Las cosas han cambiado. Entonces, hagamos sinónimo educación continua de educación permanente. Y eso es válido para todas las profesiones, no nada más para la ingeniería. Pero, ¿cómo podemos diseñar buenos cursos en un centro que desee dar educación permanente? Necesitamos hacer 2 tipos de análisis. Un análisis externo que nos permita identificar oportunidades y amenazas. Oportunidades en la actuación y amenazas a las que hay que enfrentarse.
Debe uno estudiar, los llamo competidores en el lenguaje más genérico posible, pero seguramente los economistas me van a corregir. Esos competidores son instituciones de educación superior, públicas y privadas, son instituciones de investigación, cámaras, porque a estas fechas ya todo mundo da cursos de actualización. Las cámaras y los colegios y las asociaciones gremiales dan cursos de actualización. Y estos pueden ser nacionales y extranjeros. Debe uno conocer mediante encuestas, páginas web, estudios internos y externos, lo que requieren profesionales con experiencia, profesionales recién egresados, empresas, instituciones públicas y las que ya aparecen enunciadas. Es un pequeño estudio de mercado. Debemos también estar conscientes de quiénes son los que nos van a permitir dar esa actualización permanente. Van a ser profesores de la UNAM, no necesariamente de una sola facultad, porque ahora los profesionales, aparte de su disciplina propia, desean aprender otras cosas, como trabajo de grupo, como competitividad, como el manejo de lenguas extranjeras, etcétera, ¿sí? Y eso también debe de proporcionarse de alguna manera. Y desde luego, profesores de otras instituciones de educación superior y externos. En el ejemplo que les puse, tuvimos profesores de Alemania, de España, de Chile, de Argentina, etcétera. Es decir, el tema va a llamar al profesorado, pero en su sentido más amplio. Debemos ver qué productos vamos a ofrecer. Cursos presenciales, telecursos que ya no se usan, videocursos interactivos que requieren de salas de videoconferencias y por lo tanto son más difíciles de llevar a cabo. Los telecursos más todavía requieren de antena receptora, de codificador, etcétera, etcétera. Pero llega la revolución de los cursos en línea, ¿sí? Y los obstáculos, los costos, el dominio de la tecnología y las acciones institucionales. Todo eso se pone en la licuadora, se revuelve y identificamos qué oportunidades de actuación y qué amenazas vamos a enfrentar en el ámbito externo. Pero también hay que estudiar el ámbito interno. Lo que pasa es que ya me pusieron nervioso. Pero internamente, ¿qué debe de enfrentarse? El diseño del producto, la difusión, la inscripción y la gestión y los apoyos, así como las evaluaciones. Para diseñar cada uno de los productos, llámense estos cursos abiertos, cursos cerrados, diplomados, especializaciones, maestrías. Deben definirse los objetivos generales y específicos, la temática, el profesorado, la modalidad y el financiamiento, porque la educación permanente ya no es gratuita, aunque ya nos acostumbramos a pagar 20 centavos por la inscripción a los cursos a nivel profesional, pues en la educación permanente vamos a tener que pagar un poco más. ¿Cómo se va a difundir? ¿Cómo se va a cobrar? ¿Qué política se va a seguir una vez que estos cursos pasen al repositorio genérico de cursos? ¿Cómo se va a programar
todas las acciones de esa educación permanente. ¿Cuáles son las aptitudes y actitudes que se requieren del personal? ¿Cuál va a ser el nivel de automatización? Porque a veces pensamos que basta la revolución tecnológica para poder cambiar todo, y eso tiene sus asegúnes, como dicen en mi pueblo. ¿Qué apoyos vamos a tener para dar calidad al material didáctico, a la logística interna, la atención al profesorado y a los asistentes? Tengo ya amenazas y oportunidades, y ahora tengo fortalezas y debilidades. Al mezclarlos, debe de surgir qué hacer y cómo hacerlo. Y eso nos lleva ya a un programa de educación continua o permanente. Pero fíjense ustedes en lo que aquí se decía. Profesionales con experiencia, recién egresados, en general van a ser satisfechos por cursos que generalmente se les bautiza como cursos abiertos, cursos cortos, que tratan de satisfacer ciertas necesidades producto del diagnóstico, pero que van a ser impartidos a un público heterogéneo. Se ofrece un curso de planeación estratégica y van a venir ingenieros, economistas, administradores, con experiencia, sin experiencia, a ese curso corto. Y debemos tener la suficiente habilidad para que ese curso corto les sea de interés. También puede suceder que esos cursos cortos se eslabonen, pero bajo un programa, bajo una estrategia didáctica, generando entonces un diplomado. Y ese diplomado se ofrece con muchísima mayor duración, otorgando un diploma que certifica el que ese diplomado fue llevado con éxito, pero que no tiene valor curricular. Y esos diplomados también pueden tener mucho éxito. Pero luego se habla de instituciones públicas y asociaciones gremiales. Ahí los intereses van a ser muy específicos. Llega la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dice, quiero un diplomado en vías terrestres. Llega Petróleos Mexicanos y dice, quiero un diplomado en conservación y mantenimiento, en instrumentación y control. Y así sucesivamente. Ahí tendremos que trabajar de manera distinta. Esos cursos que llamaremos cerrados o institucionales siguen otra metodología, que es la que aquí propongo, en cuanto apriete la tecla adecuada. Cursos cerrados. Ahí tenemos que analizar junto con la empresa o grupos de empresas, junto el organismo público o conjunto de organismos públicos, qué plan estratégico tienen y cuáles son sus necesidades de formación, para con ello definir objetivos y al mismo tiempo diagnosticar al grupo destinatario. Cuando nos llamaron para el diplomado de instrumentación y control, se nos avisó, los usuarios trabajan en las plataformas marinas. No pueden abandonar una plataforma porque tienen que atender instrumentación y control. Y queremos actualizarlos, pero actualizarlos a fondo, no con cursos cortos. Pues tuvimos que estudiarlo para diseñar el plan de formación y qué acciones específicas deberían de llevarse a cabo. Con eso tendremos contenido, metodología, recursos y modalidades. Va a ser presencial,
va a ser a distancia, va a ser en línea, va a ser mixta. En el ejemplo que les pongo de las plataformas en la zona de Campeche, pues obviamente tendría que ser... ¿No se oye? No, es que están tratando de conectarse. Se desenchufó uno de las sedes. Ah. Y les entró nuevamente. Me estoy desenchufando. En el caso, les decía, de ese diplomado en instrumentación y control, que debería de llegar a todas las plataformas marinas en la zona de Campeche, no podían los educandos asistir a un curso, abandonar las plataformas y que instrumentación y control quede al garete. No, tendría que ser a distancia. ¿Y cómo? Pues usando Internet. Pero no siempre esto será lo más indicado. Debemos decidir si va a ser presencial, a distancia con las antiguas técnicas de teleconferencia o videoconferencia con la desventaja de que las salas de videoconferencia son caras y no pueden instalarse en forma numerosa, en línea o mixta. Eso nos va a permitir realizar el plan de formación y diseñar, una vez que se ha dado, cuál es el costo-beneficio de la formación, cuál fue la satisfacción de los participantes, cómo estuvo la transferencia al trabajo. Porque en estos cursos específicos, en estos cursos institucionales, lo que interesa es el conocimiento de aplicación inmediata. No vamos a enseñar instrumentación y control para que los especialistas de las plataformas marinas lo apliquen dentro de 10 años, cuando incluso ya la tecnología cambió. ¿Sí? Además, debemos despertarles el gusto por la educación permanente. Se actualizaron, pero la información circula ahora con tanta rapidez y en tal cantidad que deberán continuamente enterarse de qué es lo que está pasando. Y viene la educación a distancia. La modalidad de educación continua a distancia incluye aquellos programas en ambientes educativos que implican la separación espacio-temporal de profesores y alumnos, donde se desarrollan y articulan elementos del proceso enseñanza-aprendizaje mediante el uso de materiales didácticos y de tecnologías de la información y la comunicación para propiciar interacciones sincrónicas y asincrónicas. No basta la tecnología, incluso hay que comentarlo con los posibles profesores y prepararlos para este mundo que ya no es tan nuevo. Hay que formar un grupo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque la educación a distancia busca actualización constante. ¿Cuál es la ventaja? Hablemos de Internet. Todo el curso, o diplomado, o especialización, o maestría, está en Internet. Y actualizarlo va a ser rápido. Muy rápido, si hay una correcta administración. Mientras que de manera tradicional actualizar un programa de estudios lleva, no exagero, algunos años, ¿verdad? ¿Sí? Creo que ahorita están actualizando los programas que yo estudié. La información está disponible en todo momento. Puede estudiar a cualquier hora. La desventaja es que en los cursos a distancia que experimentamos, a veces nos llegaban consultas a las 2 de la mañana, porque pues, el estudiante tenía insomnio, ¿no? Los documentos se pueden actualizar frecuentemente
para estar a la vanguardia tecnológica y educativa. Permite interacción y atención directa entre profesores y alumnos. Nada más que hay que tener cuidado. La comunicación es bidireccional y hay retroalimentación. Puede haber comunicación síncrona, en chats, en videoconferencia, pero por internet, ¿sí? Videoconferencia, streaming. Sesiones de net meeting en donde intervengan todos y todos en el mismo momento. Pero también puede ser asíncrona. Puede haber foros de discusión, puede haber correo electrónico, puede haber tableros de mensajes y otros auxilios que actualmente se tienen. ¿Qué tipos de comunicación se dan? Alumno, contenido. Si es que el contenido atrapa al alumno, porque si no va a desertar. De la tecnología con el alumno. Muchas veces hay que empezar por enseñarle al alumno cómo ingresar al curso y cómo seguirlo, ¿sí? Y para eso hay que formar un grupo multidisciplinario. La relación alumno-profesor, y yo la extendería a alumno-tutor y alumno-asesor, que enseguida comento qué significan, y finalmente la relación alumno-alumno. Después de llevar un diplomado a distancia o una maestría a distancia, muchos alumnos hacen grandes amistades a distancia y a veces esas amistades duran años, ¿sí? Todo esto es posible si el curso se diseña con cuidado. ¿Qué se necesita? Pensar en el alumno como alguien activo, autónomo y participativo. Y fomentar que esto suceda. Que el maestro tome en cuenta los conocimientos previos de los alumnos al desarrollar el contenido del curso. Y que el aprendizaje se cree a través de los conocimientos previos de los estudiantes. Siguiendo con ese ejemplo, no podemos dar una especialización en instrumentación y control a gentes que trabajan en eso, ignorando lo que ya saben. Tenemos que partir de ahí, y de ahí ir creciendo y dando saltos hasta llegar a la meta que nos hemos impuesto. Pero eso va a implicar formar un equipo multidisciplinario que me permita elaborar objetivos, redactar los contenidos en su sentido más amplio, elaborar ejemplos y ejercicios, pero que sean atractivos en la pantalla que está usando el estudiante, cómo integrar imágenes que jalen la atención de los asistentes. En este diplomado se crearon incluso laboratorios virtuales. Podían manejar un osciloscopio, ver cómo variaba su carátula, etcétera, con la gran ventaja de que no echaban a perder los que tenían. A eso lo llamamos simulaciones. ¿Cómo vamos a evaluar y a autoevaluarnos? ¿Qué es el e-learning? Y tener una noción de constructivismo. Para eso necesito formar un equipo multidisciplinario. Como cuando me dieron la invitación no me dio tiempo, por eso la proyección es tan monótona, porque no tuve el apoyo de un equipo multidisciplinario, ¿sí? Me lo hubiera hecho usted hace 5 años, cuando tenía todo un equipo. Ahora lo tuve que hacer a 2 dedos, bueno, unos pocos más.
necesito al conocedor de los aspectos especializados del curso. Esto es el profesor y posiblemente hasta un asesor, porque tal vez el profesor necesite el apoyo para ciertos aspectos avanzados de lo que está enseñando. Entonces necesito un profesor y un asesor conocedores del tema. Necesito que conozcan de estrategias didácticas. Para eso necesito un pedagogo. Bueno, ya no se les llama así, ¿verdad? Sí, ¿no? Diseñadores instruccionales. Diseñadores instruccionales. Y usando una palabra dominguera, andragogos. ¿No? ¿Eh? Porque profesor que no usa palabras domingueras o algo de latín, pues no es buen profesor. Necesito andragogos. Necesito un ambiente visualmente agradable. ¿Qué necesito? Diseñadores gráficos, pero verdaderos diseñadores gráficos, porque yo puedo saber mucho mi materia y hacer una presentación muy aburrida, que no jala a los estudiantes, y luego trasladarlo al espacio cibernético. ¿Ahí qué necesito? Especialistas en cómputo, especialistas en el uso de las llamadas plataformas, ¿sí? Debo de manejar las plataformas disponibles de la mejor manera posible. No creo factible que un profesor diga voy a hacer un curso a distancia y lo haga lo suficientemente atractivo sin apoyarse en otros especialistas. Bien, el resultado, yo no pude aprovechar a otros especialistas en esta plática y la presentación sufre las consecuencias. Pero ahí está lo que se debe de hacer, ¿sí? Delimitar el curso, definir objetivos, evaluar y seleccionar los medios. ¿Voy a usar Internet porque es la moda o porque es necesario? Planificar la producción. No se puede producir de manera tan simple y tan sencilla, a menos que los asesore la COAED. La adaptación de contenidos y medios, ¿sí? ¿Cómo adapto mis contenidos a los medios disponibles o a los que voy a usar? Con eso, ajustar los objetivos y someterlo a supervisión técnica. Se pregunta si se acepta. Si no se acepta, se repite el circuito, adaptación, contenidos, medios y ajuste de contenido y objetivos. Se acepta, se produce el material. Ya estoy alejando el micrófono, ¿me escuchan? ¿En las sedes me escuchan? El que me vean los va a marear porque me gusta mucho caminar. ¿Eh? Es como un partido de tenis. Se produce el material, control de calidad. Que la calidad no sea mi palabra de honor, sino la aplicación de ciertas normas. Y que se imparta el curso y haya una evaluación ex post, después de que el curso se dio. Claro que también hubo una evaluación ex ante. Terminado el curso, evaluarlo. Y evaluarlo después de que se dio, con el resultado que se tuvo, con los asistentes al mismo. Bueno, se nota que me gusta, de manera que la educación a distancia, en línea, posee formalismo, es interactiva, es dinámica, usa multimedia, aún la llamada hipermedia, que no es arriba de la media, ¿no? Y conectividad. Palabras autoexplicativas, de manera que podemos ver que existen
las llamadas plataformas de e-learning. Unas para la administración del curso, otras para la formulación de contenidos, ¿sí? Gráficamente lo pueden ver enseguida. Si es que aprieto con fuerza, pero no tanto. Como si fuera joven, es decir, más joven. En el primer rectángulo tienen ustedes las herramientas para la administración, que son las herramientas de autor, el repositorio de objetos de aprendizaje y aquellas herramientas que me permiten controlar la calidad, la edición, el seguimiento y otras características del curso. Y el que es el e-learning, como se conoce generalmente, en donde se dan las herramientas para desarrollar el curso y cómo administrarlas. Los actores son los autores, los diseñadores instruccionales, los andragogos, los alumnos y los profesores y asesores. Hay muchas plataformas, todas son muy caras, ¿verdad? Claro, hay plataformas de libre acceso. Voy a poner algunas. Pero no todavía. Todo está sujeto a normas. Normas que deben de satisfacer pues actividades que se desarrollan. Hay normas para los cursos tradicionales. También hay normas para los cursos institucionales. Y se han desarrollado normas para la educación a distancia. Estas normas se han desarrollado en diferentes lugares. Fíjense ustedes que seguramente ya fueron superados. Existen 78 plataformas de e-learning. Bueno, hasta donde alcancé a contar, ¿sí? De ellas, 49 tienen la capacidad de soportar algún estándar educativo, y eso es muy importante. Esos números nos indican claramente la tendencia a usar plataformas que sean de más o menos fácil manejo, y aunque no sea así, el haber hecho un equipo multidisciplinario les va a permitir empezar a manejarlo hasta que sean autónomos en ese sentido. Todas esas son de acceso libre. Y como no tuve auxiliar para escribir esto, pues me detuve cuando llegué a ¿cuántas? Como a 10. Todas son de acceso libre. Pueden ustedes accesarlo sin ningún costo y pueden elegir la que más les convenga. Hasta ingeniería desarrolló una plataforma que la llamó Edifica, Educación a Distancia de la Facultad de Ingeniería, Cursos y Asesorías. Pues que tiene una serie de ventajas, como las tienen cualquier otra plataforma a la que ustedes tengan acceso. Pero esta pues no le costó nada a la facultad. Pero ¿qué pasa, en este momento?
17.4 millones de computadoras, 60% en los hogares, 45% con conexiones de banda ancha, aunque no funcionen, 23% de acceso por cable, 23% con módem, 93,5 millones de celulares, incluidos los smartphones y todos los gritos de última moda. Cuando yo era más joven, llegaba la gente importante a un restaurante, ponía un tabique de este tamaño en la mesa, que era su celular. Y eso ya era indicativo de que afuera había 3 guaruras cuidándolo, ¿sí? Pero era importante enseñar el celular. Ahorita somos unos 110, 112 millones de habitantes. La cobertura ya casi es total, ¿sí? Y ustedes lo observan. El señor que recoge la basura lleva su celular. Mi asistente doméstica lleva su celular. El que no lo lleva soy yo. ¿Qué pasaría si en lugar de recibir esos mensajes que nos mandan, está a la venta la última versión del teléfono, casi al mismo precio del que usted ya tiene? O el otro en donde intentan hacer un fraude. Acaba de sacarse un Rolls Royce. Llame a este teléfono y se lo entregamos. Y llaman y luego viene la extorsión. Si en lugar de eso mandáramos objetos de aprendizaje, si ya utilizáramos los móviles para mandar objetos de aprendizaje, les aseguro que ya la calle de Madero dejaría de estar llena de chicles, ¿sí? Le hicieron peatonal, muy bella, pero levantan los chicles cada mes, ¿sí? Tampoco veríamos coches lujosos en donde va el jefe de familia con sus hijos y tira la basura por la ventanilla. Ni veríamos a los que invaden el paso peatonal. Cuando cruzo la calle, no me limito a ver en el sentido en que circulan los coches, hay que ver en todos, porque de repente le llegan en sentido contrario y son como monstruos antediluvianos, ¿sí? Lo ven a uno, a lo mejor yo hago lo mismo, y en lugar de frenar, los entran y aceleran. ¿Qué tal si en lugar de que se permita que vean con tanta pasión juego tras juego, oigan música que a veces nada tiene que ver con nuestra idiosincrasia? Les mandamos cortos mensajes educativos y vamos subiendo de nivel y luego mandamos objetos educativos que fácilmente puedan eslabonarse para formar un curso. Hay que dejar volar la imaginación. ¿Cómo vamos a llegar a las aldeas apartadas? Fíjense ustedes que la Comisión Federal de Electricidad está desarrollando desde hace años una técnica que se llama PLC, en donde es posible conectarse a Internet con líneas de mediana y baja tensión y hacer circular video, información, etcétera. Se llama PLC esa técnica. Pero ¿cuál es la ventaja? Que la luz llega hasta el último rincón. ¿Por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué no mandamos ahí mensajes cortos al principio? Aunque usted sonríe con escepticismo. Pero hay que impulsarlo, ¿sí? Porque seminarios como este, con personas educadas como ustedes, con el del auditorio que tenemos en diferentes sedes, pues no hay problema. El problema es la diferencia entre nosotros y los menos favorecidos. ¿Y cómo vamos a ayudar a los menos favorecidos?
aprovechando las herramientas que tienen. ¿Y qué tienen? Un celular, ¿sí? Para un curso por internet, bueno, nos vamos a los que tienen acceso. Pero para educar a nuestro pueblo, permítanme que lo diga así, usemos lo que hay, porque el futuro ya llegó. Muchas gracias. Me dijeron que fuera breve, ¿eh? Está bien, perfecto, maestro. Bueno, vamos a tomar el receso, vamos a prepararnos entonces para las preguntas. Tomamos unos 15 minutos y volvemos para dialogar con el maestro Moreno. Entonces, a las 6:25. ¿Sí? A las 6:25 entonces volvemos, ¿eh? Gracias. 15. Bueno, 6:30, sí. Bueno, por 15 minutos. Lo que pasa es que en el mío son 6:12. Pero bueno, pues 15 minutos, está bien. Hola, del Autónoma de Puebla. Muy interesante. ¿Quiere que le traiga un café, un té? Yo voy, ¿Os quiere, vamos? Entonces aquí en el pasillo hay tenemos una cafetera pues ahí lo tomamos. y también hay agua caliente. Para ti. Hola, del Autónoma de Puebla. Sí.